en esta noche invitarle a que abra su Biblia en Judas capítulo 1, versículo 12 y que lea conmigo, por favor. Estos son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas está hablando acerca de los falsos maestros que estaban afectando en la iglesia del Señor en el tiempo de Judas, y parece que el apóstol Pedro, ya sea que Judas le copió a Pedro o Pedro a Judas, habla del mismo tema. Quiero presentarle ahora, amados hermanos y amigos, veletas en la iglesia, weather vanes. ¿Usted sabe lo que es una veleta? Una veleta es un instrumento que se usa para mostrar la dirección del viento. Es muy usada en propiedades, en casas, y siempre están puestas en alto, en lo más alto de la casa. Cuando usan este artificio, esta pieza, es con el propósito de saber para dónde va el viento. Es de metal ordinariamente el material que se usa para esta pieza y es en forma, hay una muy original que es en forma de flecha que se coloca en lo más alto del edificio y es impulsada o detenida por un eje vertical y da vuelta sobre ese eje. Sirve para señalar la dirección del viento que la mueve. Muchas veces se usa una hoja ancha unida también a un eje o rueda giratoria, pero esto es en los veleros, para impulsar el velero por medio de las velas, que también son llamadas así, veletas. La hoja ancha, amados, muchas veces es suplida con formas y figuras de diferentes formas, y solamente busqué algunas formas para que nos ilustráramos un poquito más. Mire, esta me gustó mucho. Pero esos son las veletas, y ahí tenemos un velero en la última que también se usa como veleta para poner arriba. Y la característica principal de estos artefactos es moverse conforme a la corriente del viento. Hago hincapié en esto. Y entonces yo le quiero mostrar al menos 3 clases de personas en el mundo que son muy conocidos, son muy escuchados y muchas veces son también muy publicados en los periódicos o en los medios de comunicación. Los políticos. Los políticos, salvo honrosas excepciones, toman decisiones, usan la política basándose únicamente en encuestas, en lugar de operar en principio. Ellos hacen lo que las encuestas dicen y no lo que la mayoría de la gente dice o lo que la mayoría de la gente necesita. En este sentido, muchos políticos son veletas llevados por las encuestas. O sea, los que manejan las encuestas, los que hacen las encuestas, son los que al final de cuentas vienen manejando los hilos en muchos actores de la política. Tenemos también, amados hermanos, otros personajes muy interesantes que están, si no nos damos cuenta nosotros, posiblemente hoy vamos a despertar interés en ello, pero hay personas que están dentro de nuestra casa que están moviendo los hilos de cómo debemos andar y cómo debemos de portarnos y cómo está el gobierno y cómo está el mundo. Los medios de comunicación, amados hermanos, los periodistas de renombre. Muchas veces los periodistas no son personas que lleven ese nombre de una manera digna. Se dicen periodistas, pero solamente son repetidores. Porque la mayoría de ellos, y están allí en nuestra casa, en una pantalla, y nos están diciendo lo que pasa en el mundo, y nos están dando noticias aparentemente que ellos investigaron, pero muchas veces, o en la mayoría de las veces, salvo también respetables excepciones, en vez de hacer el trabajo periodístico que debe de hacer cada quien que se llama periodista,
Lo único que hacen ellos es mirar los encabezados de los principales periódicos y de los principales noticieros del mundo, y ellos solamente lo que hacen es repetir como loros lo que está pasando, lo que está aconteciendo en el mundo. Es un poder que es conocido en México, no sé si en otros países y si sea mundial, pero es conocido como el cuarto poder. En una ocasión un policía llegó a detener a un periodista y para detenerlo le dijo: mientras viene la patrulla que te va a llevar, yo te voy a encerrar, allí mismo en la casa. Y entonces el periodista le dijo: ¿tú no sabes que yo represento al cuarto poder? Y el policía le dijo: no, lo único que sé es que mientras yo esté aquí no vas a poder salir del cuarto. Eso, los periodistas, hermanos, por presumir este poder, muchas veces solamente están manejando también los hilos en muchos aspectos de la sociedad. En lugares públicos, en lugares que son del gobierno, en lugares que son de movimientos sociales, tienen mucha influencia debido a la información que dan. Muchas veces la información que dan es información no veraz, pero se está pagando muchísimo dinero para que se dé esa clase de información. Y de esta manera ellos aportan el hecho de inflar a un político cuando está de candidato o de destruirlo. Tienen un poder muy grande. Pero vamos a hablar de otros también que ejercen funciones públicas y que de alguna manera afectan a la sociedad. Y vamos a hablar de jueces. En el mundo también hay jueces quienes, muy honrosas excepciones, hacen justicia. La mayoría de los jueces son arrastrados por el amor al dinero. La mayoría de los jueces, en vez de buscar el bienestar físico de toda la gente, haciendo justicia pareja, no lo hacen. La mayoría de los jueces no se conforman con el salario a pesar de que ganan grandes cantidades de dinero. Pero muchos jueces son también comprados y manejados al antojo de cómo se mueve la política y cómo los medios masivos están moviendo los asuntos que afectan a todo el mundo. No se hace justicia al pobre, no se conforman muchas veces con el salario jugoso que tienen, y muchas veces son amigos y son influenciados por los que tienen mucho dinero. Así a grandes pasos podemos hablar de estas tres grandes representaciones de la sociedad. Pero ahora vamos a hablar de la iglesia. En el mundo en el que vivimos hay muchas iglesias y hay muchos predicadores, hay muchos falsos maestros en las iglesias. Y hay mucha gente que está siendo engañada por causa de los falsos maestros. Hay mucha gente que está siendo arrastrada al error. Hay muchos maestros falsos que están sacando a la persona que va camino hacia la salvación y la desvían a la condenación. Hay personas que han estado oyendo el evangelio, por ejemplo, y estamos, mire, traía para los periodistas y para los jueces corruptos, no me acordaba que había ampliado las diapositivas. Y entonces una persona puede estar escuchando el evangelio por parte de algún hermano en Cristo, y el hermano en Cristo está puliéndose, está poniendo todo su empeño en hacerle ver qué es oír la palabra de Dios, qué es creer la palabra de Dios, qué es arrepentirse, qué significa eso. Y así cada uno de los pasos que llevan a la persona a tener el contacto con el Padre Celestial. Y de repente viene un falso maestro y le dice: con solo creer, y ya está listo. Y lo saca del camino. El camino que apenas iba a terminar, lo saca fácilmente. Porque se la pone sencilla y se la pone fácil. Entonces hay mucho falso maestro que está teniendo mucha influencia en usted, amado amigo o amiga. Hay muchos falsos maestros que quieren atraparlo en sus garras. El enemigo de las almas no solamente usa los representantes de la sociedad, del mundo, sino que también usa a los representantes de la sociedad en el aspecto religioso para tratar de desviarlo de la atención a Dios. Así de que vamos a hablar un poquito acerca de algunos predicadores y maestros, y ahora vamos a hablar de la iglesia del Señor.
Algunos hermanos han estado, y esto lo digo por la experiencia allá donde yo estoy, prestándose para que en la iglesia, en vez de ser un lugar serio donde se predica la palabra de Dios con todo rigor, se convierta en un lugar de entretenimiento para las gentes. Algunos predicadores y maestros, sabiendo que la mayoría de la gente son apáticos a la enseñanza de la Biblia, simplemente empiezan a suavizar las cosas muy drásticas que Dios dice y disfrazan y con esto suprimen el efecto de la palabra de Dios. Sabiendo que algunas personas quieren una religión popular, una religión que sea liviana de llevar, la proporcionan comprometiendo la verdad y poniendo en tela de juicio la vigencia de las instrucciones del Espíritu Santo. Así de que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 16, versículos 17 y 18, por favor. Romanos 16, versículos 17 y 18, dice el apóstol: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Es una advertencia muy interesante que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Roma, hermanos en Roma, en la iglesia de Roma, y les está advirtiendo sobre hermanos que toman situaciones que no convienen y que no son de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y dice que una forma para convencerlos es precisamente hablándoles suave al oído, ensalzando a la persona o hablándole cosas que a la persona le agrada y las arrastran para sí mismos. Pero dice que la característica de aquellos que son arrastrados, pues son personas ingenuas. Una persona ingenua es una persona nueva, un novato, una persona que no tiene madurez, que no tiene raíz y que fácilmente puede ser llevada de un lugar para otro. Por eso preguntamos, amados, y es una buena oportunidad que usted escuche esto, amado amigo y amiga, ¿es la Biblia un manual para entretenimiento? O sea, ¿los payasos en las fiestas llevan la Biblia para entretener a los niños? Muchos predicadores están haciendo eso, están usando la palabra de Dios para hacer reír a la gente. ¿Es el libro de Dios un manual de comodines para acomodarla y ponerla como uno quiere? Nos hemos quejado delante de Dios porque decimos, ¿por qué Dios escribió estos mandamientos tan pesados que nadie los puede hacer? ¿Por qué escribiría Dios la Biblia así, de esta manera? ¿Es la instrucción divina un discurso aburrido? ¿Es la palabra de Dios un discurso sin interés? ¿Provee la palabra de Dios un alimento insípido, un alimento fastidioso? Como cuando los judíos dijeron, ya nos fastidiamos de este pan. Amados hermanos y amigos, la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y es el libro donde está lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y es el libro donde el Espíritu Santo dio las instrucciones inspirando a santos hombres de Dios para que pudiera llegar a manos de todos aquellos que estaban interesados en seguir las ordenanzas de Dios. Hay hermanos que se han levantado diciendo que el Espíritu Santo nos habla directamente y que nosotros tenemos que aceptar que el Espíritu Santo nos hable, que debemos de hincarnos y debemos orar para que el Espíritu Santo nos hable directamente. Y se han atrevido a aventar la palabra de Dios al piso diciendo que esa palabra de Dios solamente es pintura, letras, imprenta. Y que por esto se ha dejado a un lado al Espíritu Santo. Pero amados, yo por más que leo la palabra de Dios no me puedo apartar al Espíritu Santo de mi mente, porque aquí están las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ha dejado ese manual para que nosotros nos guiemos. La palabra de Dios, hermanos, es el mapa.
Cuando nosotros queremos ir por la vida caminando hacia el mejor destino, la palabra de Dios nos guía. La palabra de Dios es el bastón cuando estamos afligidos, cansados, que necesitamos apoyarnos en algo. La palabra de Dios nos ayuda. La palabra de Dios es la brújula si nos perdemos y queremos regresar al punto de salvación. La palabra de Dios nos ubica. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si queremos defendernos y si queremos defender nuestra fe, tenemos la palabra de Dios para ello. Es la constitución del cristiano. Es donde podemos nosotros ver si realmente es correcto lo que nosotros queremos hacer o no es correcto. Usted sabe que cada gobierno tiene un libro de la Constitución. Por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos está la Constitución de Estados Unidos. En la Constitución de México está la Constitución de México. Entonces, cualquier problema que surge en la sociedad, los jueces tienen que ser llevados a lo que dice la Constitución acerca de ello. Y no se debe de violar la Constitución por ningún motivo. Y entonces para ubicarse y para centrarse tienen que ir a ese libro, tienen que ir a la Constitución. Así nosotros como cristianos, amados, y usted como oyente y que está interesado en la palabra de Dios, usted tiene la palabra de Dios para centrarse, para ubicarse en lo que es correcto y lo que es incorrecto. Porque hay muchas personas que solamente le están desviando o le están tratando de desviar de la salvación. La palabra de Dios, amados, contiene el paraíso. Le ofrece el reino de los cielos, le abre los cielos, le ofrece un hogar junto al Padre Celestial, junto al Hijo, junto al Espíritu Santo, junto a millares de ángeles. Pero también la palabra de Dios, que le abre los cielos, le habla de el castigo eterno, le habla del fuego eterno, le habla del lugar que huele a azufre. Así de que tiene la justicia en sus manos. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la justicia en sus manos. Cuando usted tiene la palabra de Dios, usted tiene la verdad en sus manos. No hay tal cosa de aquel dicho que se hizo muy famoso diciendo, esta es mi verdad. No hay tal cosa, amados. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Esta es la verdad absoluta. ¿Se debería entonces ignorar la palabra de Dios y restarle importancia? ¿No? Creo que las series de predicaciones, como los servicios que se hacen de una manera ordinaria, son con el propósito de despertar el interés a estudiar y analizar la palabra de Dios. Y más que el interés, amados, el apetito espiritual, porque si nuestro espíritu no se alimenta de la palabra de Dios, está flaco, está a punto de desfallecer, si no es que ya está muerto. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de hablarle la palabra de Dios, de enseñarle la palabra de Dios. La Biblia, amados, compara el tipo de predicación a lo que veníamos diciendo con, por ejemplo, la comezón de oír lo que agrada al oído. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 5, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Pablo? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. Así de que la palabra de Dios describe a estas veletas como personas que trabajan para aquellos que no quieren sufrir la sana doctrina, para aquellos que desean amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, para aquellos que quieren apartar el oído de la verdad para volverse a las fábulas. Eso es lo que el Señor está enseñándonos por medio de Pablo a Timoteo. Amados hermanos, si nosotros cuando venimos a Cristo, venimos con un corazón sincero, tenemos constantemente que recordar esa sinceridad
y sincerarnos con Dios, como dice el mismo Señor, examinaos a vosotros mismos para ver si sois calificados. Nosotros tenemos que estarnos examinando constantemente para ver si estamos en el rumbo correcto, para ver si nuestras intenciones son las adecuadas, para saber si estamos caminando derecho o nos estamos yendo chuecos. Es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida. Si nosotros dejamos de acudir a la palabra de Dios y empezamos a acudir a nuestra propia mente, a nuestra propia filosofía, a nuestra propia conciencia, nosotros nos vamos a perder fácilmente. Y va a venir el diablo y va a decir, estás ok, estás muy bien. En 2 Timoteo 4, 1, 2 también dice el apóstol Pablo, te encarezco. 2 Timoteo 4, 1, 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra de Dios, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios, amados hermanos, se debe de usar para hacer estos trabajos. Somos llamados a estudiar la palabra de Dios, especialmente aquellos que enseñamos la palabra de Dios, aunque es un mandamiento para todos, pero especialmente para aquellos que enseñamos la palabra de Dios. Es vital, es vital. Muchas veces nosotros queremos tener un sobresaliente en nuestra vida como cristianos y empezamos a prestar atención a ideologías humanas porque estamos leyendo otros libros que nos llenan la mente también. Entonces debemos de aprender a diferenciar lo que es del mundo y lo que es del espíritu, lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Si nosotros queremos enseñar la palabra de Dios y ayudar a las personas a que vengan a Cristo, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo, tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Y para esto tenemos que dedicarnos a la lectura de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Hay más cosas, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que es. La palabra de Dios es vida. Dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, por favor. Mateo 4, versículo 4. Está el Señor Jesucristo en el desierto, fue llevado para ser probado, para ser tentado. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y el Señor Jesucristo fue tentado. Cuando llegó a los 40 días, Él tuvo tentación de comer. Tuvo hambre. Y entonces el enemigo de las almas le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. ¿Verdad? Y entonces el Señor Jesucristo profiere una parte del Deuteronomio diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. La palabra de Dios es vida, hermanos. La palabra de Dios es alimento. Es sostén. Otra vez, recordando al apóstol Pedro, cuando se fueron muchos discípulos del lado del Señor Jesucristo, muchos discípulos se fueron para atrás. Y el Señor Jesucristo volteó a ver a los suyos y le dijo a Pedro, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Y se refería a la vida eterna. Palabras de vida eterna. En Juan capítulo 7, por favor, versículos 37 al 38. Juan capítulo 7, versículos 37 al 38, dice la palabra de Dios, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo decía, dando a entender del Espíritu Santo que iban a tener aquellos que lo siguieran. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, amados, es como si permitiésemos que corrieran ríos de agua viva en nuestro interior. Cuando nosotros hablamos con las personas de Dios, nosotros les abrimos la palabra de Dios y les enseñamos de la palabra de Dios.
Pero eso que estamos enseñando es algo que nosotros ya traemos en nuestro corazón, en nuestro interior. No vamos a ponernos a enseñarle a la gente algo que no sepamos nosotros, algo que no hemos machoteado. Muchas veces las discusiones se hacen fuertes porque las dos personas que están discutiendo o una de las dos personas no tiene la preparación para tocar el tema, pero lo está tocando. ¿Eh? Cuando nosotros estamos ajenos a un tema, es mejor ser honestos y decir, ¿sabe qué? Ese tema no lo he estudiado, discúlpeme. Porque nadie sabe todo, amados hermanos. Esto es muy importante. Nadie sabe todas las cosas. Y por mucho que estudiemos y por mucho que nos capacitemos, nunca vamos a llegar a la perfección de entenderlo todo y de saberlo todo. Pero tenemos que seguirlo haciendo porque si no lo hacemos, morimos espiritualmente. La palabra de Dios alumbra. Dice en el Salmo 119, versículo 105, por favor. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si usted brinca al versículo 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es una luz en nuestro camino. Así como el Señor Jesucristo es la fuente de la luz de salvación, y nos enseña y nos manda que nosotros seamos la luz del mundo, Él nos da la forma en que nosotros podamos tener energía para luzar al mundo. Porque la palabra de Dios es lumbrera en el camino. Es luz para la gente. Es luz para el entendimiento. Usted está escuchando en esta tarde y usted está aprendiendo estas cosas. Cuando uno viene a Cristo, no viene porque alguien lo está forzando o alguien lo está empujando. La persona viene a Cristo porque se convence de que el Señor le está diciendo lo que es correcto y es necesario obedecer al Señor. No se le están dando promesas de que usted al venir aquí a ser miembro de esta iglesia, usted va a obtener muchos beneficios materiales o va a obtener mucha tranquilidad en su vida. No se le está prometiendo eso porque no es lo que promete la palabra de Dios. Pero sí se le está diciendo y se le está repitiendo constantemente, amado amigo, amiga, que al obedecer a Cristo usted obtiene una relación directa con el Padre, obtiene la vida eterna, obtiene la salvación de su alma. Y cuando uno de la familia se salva, por ese uno que se salva de la familia, puede llegar a ser salva toda la familia. Mire, qué interesante. ¿Cuántas familias hay aquí? Muchas familias. Posiblemente 50 familias. Muchas familias hay aquí, amados. Quizás empezó cada familia con un solo miembro, y ese miembro le predicó y les habló y les enseñó con su ejemplo a los demás, y empezaron a venir a Cristo los demás miembros. Es interesante, amados. Es como trabaja la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor, nos enseña de la eternidad de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando haciendo énfasis que la palabra de Dios debe tomarse en serio. No es un libro de fábulas, no es un libro de historias bonitas, no es un libro para entretenimiento, ni para hacer reír a alguien. La palabra de Dios es para aprender lo que Dios dice y lo que Dios quiere que sepamos y lo que Dios quiere que hagamos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Y si nosotros vamos al versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. El Señor Jesucristo es el Logos. Es el Verbo de vida. Estaba desde el principio con el Padre, con el Espíritu Santo, creando las cosas. Él vino a la tierra. Tuvo que tomar forma de hombre para venir a la tierra. Y vino porque usted y yo necesitamos la salvación a gritos. Necesitamos salvarnos.
Porque si no aceptamos la proposición de Dios, entonces estamos perdidos y vamos a ir a hacerle compañía al diablo y a sus ángeles. También dice Juan que la luz vino al mundo y en el tiempo de Jesucristo, la mayoría de las personas ignoraron esa luz porque no quisieron que sus malas obras fueran reprendidas. Que no sea el caso aquí, amados. Que nosotros aceptemos esa invitación tan hermosa del Señor de venir a Él, porque queremos que nuestras malas obras se aparten de nosotros. Queremos alimentarnos de esa luz preciosa, de esa palabra eterna, para tener vida eterna también. Dice la palabra de Dios también, amados hermanos, en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría, dice ahí, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando leemos este proverbio tan precioso, donde dice que Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y luego lo conectamos con Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia y nos da libertad, amados oyentes. Nos da libertad. Díganme qué otra cosa en el mundo ofrece esto. Gratuito. Free, como dicen nuestros amigos y hermanos anglosajones. Es gratis. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3 también, hablando de otra situación de la palabra de Dios muy interesante. Hebreos 1:3 dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo 3 es muy interesante porque Jesucristo es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de su sustancia. Y en Él, en Jesucristo, se sustentan todas las cosas por medio de la palabra de su poder. Por la palabra de Dios se sostiene todo, amados. Por eso el Señor dice que cuando Él venga, Él no nos va a juzgar, Él no va a ser el juez. Pero dice el Señor Jesucristo, la palabra que yo les he hablado, ella les va a juzgar en el día final. Juan capítulo 12, versículos 48 al 50. En el Salmos 18:30 también dice la palabra de Dios. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Palabras poéticas, amados. Palabras muy profundas. Pero cuando aquí habla el salmista, habla de un Dios perfecto en su camino. Quiere decir que es confiable. No hay doblez en él. Y cuando dice, y acrisolada la palabra de Jehová, amados, la palabra crisol tiene que ver con refinamiento. Recuerdo que trabajé en una fábrica, una maquila en Ciudad Juárez. Y a mí me tocaba acrisolar la punta de los cables porque hacíamos arneses para la GMC. Y me tocaba acrisolar los cables. ¿Qué era acrisolar los cables? Tomar los cables, llenarlos de flux y luego meterlos a un líquido plateado. Y cuando salían estañados. Es refinamiento, amados. Es para que pueda correr suavemente lo que por ahí va a pasar. Esto nos indica que la palabra de Dios puede ayudarnos a refinar hasta lo más recóndito de nuestro ser.
puede entrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si nosotros amamos la palabra de Dios y agarramos el hábito, el ejercicio de estudiarla, de leerla constantemente y ser permanentes en ello, cuando dejemos de hacerlo la vamos a extrañar y no vamos a poder dejar de hacerlo. Hay un plan para leer la palabra de Dios que dice, lee la palabra de Dios en un año. Y ese plan le invita a que lea 3 capítulos diarios de la palabra de Dios. Y esos 3 capítulos diarios le pueden llevar 10 minutos, media hora o 1 hora, dependiendo del tamaño del capítulo que le toque leer. Yo le puedo ofrecer ese plan, pero más que nada, lo que interesa es que lo que usted vaya leyendo, lo trate de comprender, lo trate de entender. Y si no lo entiende, busque ayuda. Hay muchas personas aquí que pueden ayudarle en el estudio de la palabra de Dios. Pero esto es vida. Esto es lo más hermoso que una persona puede hacer como para nutrirse. ¿Cuántas veces comemos al día? Mi esposa y yo comemos 2 veces, pero aquí nos están dando 3. ¿Cuántas veces comemos al día? ¿Cuántas veces nos cepillamos los dientes? ¿Cuántas veces leemos la palabra de Dios al día? Muy interesante, hay que poner las cosas en su dimensión. La palabra de Dios es a toda prueba, amados hermanos. La palabra de Dios, amados amigos, no tiene vencimiento, nunca va a claudicar. En Isaías 48, dice, Isaías 48, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre, dice ahí Isaías. Y es la misma idea de Mateo capítulo 24 y versículo 37, dice el Señor, a través de Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así de que no podemos evitar la palabra del Señor. Mire, y ahorita la tiene en corto. ¿Verdad? La tiene en sus manos. Tómela, abrácela, agárrela, ábrala, léala. Y agradézcale a Dios por ella y pídale a Dios que le ayude en su discernimiento. Y acuérdese del eunuco etíope que muchas cosas no entendía, no entendía lo que leía en ese momento. Y eso nos enseña a nosotros que vamos a encontrarnos muchas cosas que no entendemos. Pero como el eunuco etíope, también podemos decirle a un Felipe, súbete para que me hables, porque no entiendo lo que leo. Hay muchos Felipes aquí, amados. Y hay muchas hijas de Felipe también aquí. Hay muchas personas que están bien prestas para ayudar a quien quiera estudiar la palabra de Dios. Vamos a entrar al tercer punto, amados hermanos y amigos. Lo que vamos a ver en este tercer punto es advertencias que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra de Dios contesta, con guardar tu palabra. Los jóvenes muchas veces son atraídos y casi seducidos al pecado. Muchos de ellos se abstienen, pero muchos caen. Y entonces cuando el joven tiene la palabra de Dios en sus manos, cuando tiene la palabra de Dios en su corazón, el joven puede sortear mejor los peligros que le presenta la vida. Hay pecados muy sutiles. Hay pecados que en el mundo le están llamando bueno a lo malo. Y a lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. Está el mundo al revés. Pero cuando nosotros nos centramos en la palabra de Dios podemos ver el mundo que es correcto. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos y vivamos? Dice en Proverbios 1:8, por favor. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gran gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Perdón, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué es esto? Los consejos de los padres. Son cosas que van a andar pegadas a la persona que escucha los consejos de su padre. Cuando los hijos escuchan a sus padres, tienen la promesa de vivir más tiempo. Todo cristiano no debe conformarse con solo oír. Toda persona no debe de conformarse con solo oír, sino que tiene que actuar basado en lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer otros versículos en Santiago capítulo 1, versículo 21 y 22, por favor. Dice Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice el versículo 22, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Allá afuera le están diciendo a la gente que solamente tiene que creer, pero Santiago dice que tiene que oír la palabra y que tiene que hacer la palabra. Eso no es solamente creer. Usted va allá afuera o va afuera de un lugar donde pasa mucha gente y hace una encuesta. Dura ahí 1 o 2 horas haciendo una encuesta y va apuntando. Y usted le va preguntando a cada persona que pase si cree en Dios y qué porcentaje cree que le va a decir que cree en Dios. ¿El 80? ¿El 90? Pero uno puede darse cuenta de que realmente la gente creer en Dios. Pero Santiago dice, sean hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores olvidadizos. O sea, decir que yo oigo la palabra y que creo en la palabra, eso no me salva. Lo que me salva es hacer la palabra. Eso es lo que me lleva a la salvación. Dice en Lucas 11:28, había una alabanza que se levantó hacia el Señor Jesucristo, de una mujer que se emocionó y dijo unas palabras fuertes, ahí emocionada. Y dijo, bienaventurado, le dijo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, antes bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 3, también dice el apóstol Pedro, Primera de Pedro 2, del 1 al 3, desechando, dice, pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidias, todas las distracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Sí? O sea, oír la palabra, creer la palabra, hacer la palabra, desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es necesario alimentarse de la palabra de Dios como un niño recién nacido. Ahí en la casa del hermano Andrés y su esposa, pues, han tenido recientemente criaturas recién nacidas, unos de 2 días, de 1 día atrás, los borreguitos. Y si viera cómo le dan topes a la mamá, ¿dónde está la lechita? Dame leche. ¿Ya? Así como los borreguitos desean esa leche para poder desarrollarse. Dice el Señor que nosotros como cristianos debemos de desear la leche de Dios, no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No adulterada. La palabra de Dios no adulterada, amados. Porque otra de las cosas que usa Satanás en el mundo y que le da muy buen resultado es usar la palabra de Dios adulterada. Decir medias verdades, o decir mentiras, o ofrecer algo que no va a cumplir.
Pero Satanás solamente pone el escaparate. Y usted llega y para el escaparate y empieza a pelar los ojitos así. Ay, se me antoja eso y eso. El diablo no va y le pone una pistola para que usted caiga. Pero cuando usted se deja seducir por su concupiscencia, llega un momento en que usted cae en pecado. Pero si usted está alimentándose de la palabra de Dios, de la leche espiritual, de la leche no adulterada, usted va a estar fuerte. Mire, esos animalitos que tienen ya 2-3 días tomando leche de la mamá, ya están bien fuertes, pero cuando nacieron tan todos tembeleques, se parecían a Miguelito. Estaban todos temblorosos ahí. Pero a los 2-3 días ya están más macizos y hasta andan brincando. La leche les da fuerza, les da energía, les da poder de fuerza. Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, si usted desecha la palabra de Dios no adulterada, usted está debilitándose, está muriéndose. Por eso insistimos en la importancia de desear como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. En Efesios capítulo 4, versículos del 14 al 16, también leemos, por favor. Efesios 4, del 14 al 16. ¿Para qué vamos a alimentarnos de la leche espiritual no adulterada? Dice el versículo 14 en adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El deseo de todo obrero del Señor, amados, es que la iglesia se desarrolle, que la iglesia crezca, que la iglesia se vea ferviente, que la iglesia cada vez esté más fuerte, que cada vez salgan más obreros para predicarle a la gente, que haya armonía, que haya planes bien definidos y que se respeten los planes, los proyectos que son bien hechos, orando a Dios por esos planes. Si una persona viene al bautismo, tener ese plan de lecciones básicas para esas personas que acaban de convertirse, enseñarles desde el punto de la creación, intermediando con la salvación y acabando con el fin del siglo, con el fin del mundo. Hay muchas cosas, hay mucho trabajo, hermano, pero nosotros, si estamos estudiando acerca de que la mujer tiene muchas habilidades y muchos trabajos en la iglesia, ¿por qué los hombres se quieren quedar cortos? Hay mucho trabajo, hay muchos campos que están descuidándose y se pueden activar. Siempre va a haber necesidad, no hay límites en el trabajo de la obra del Señor, no hay límites, hermanos, siempre hay una cosa que hacer y muchas veces son cosas que ni siquiera se miran. Por ejemplo, si alguien va y visita a los enfermos, si alguien ora dedicando horas de oración, si alguien va y le lee al enfermito o al ancianito que ya no puede venir a los servicios, hay mucho campo. Si vamos y enseñamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, hay mucho campo. Mucho campo, amados. En Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios. Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecieres como luminares en el mundo. Dice el apóstol Pablo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo ya yo pueda gloriarme de que he corrido de una manera correcta. No he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
El consejo hacia los hermanos de Filipos, muy interesante. Cada uno de los cristianos en Filipos debía de buscar ayudar a la obra. Debía de buscar cómo ayudar a la gente a venir a Cristo. Debía de hacer muchas cosas, pero todo eso tenía que ver con estar agarrados de la palabra de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es como ¿qué? Como el cinto para nuestros lomos, porque debe estar bien pegada a nuestro cuerpo. Vamos a concluir, amados oyentes, les agradezco mucho su atención. Hay demasiados maestros y predicadores que son como veletas en el mundo que nos rodea. Giran para cualquier dirección. Soplan los vientos de lo popular y se van para lo popular, pero eso no los hace correcto. Independientemente de lo que uno quisiera decir, amados, siempre hay la guía de la palabra de Dios. No debemos de tener temor de predicar la verdad, aunque duela. Los encargados de enseñar al mundo debemos de mantener la verdad a un nivel alto. Debemos de levantar la palabra de Dios como la luz que se pone sobre un candelero. La palabra de Dios debe de brillar como la ciudad que está edificada en lo alto. Las veletas, amados hermanos y amigos, se ven bien como adorno, se ven bonitas de lejos, porque muestran la dirección del viento y a veces son muy creativas las figuras. Pero si describe lo que nosotros somos en el cuerpo de Cristo, no se ve bien eso. Así que vamos a invitar. Si hay alguien aquí en este lugar que ha caído de la gracia, le invitamos a que se arrepienta y venga a Cristo nuevamente. Si usted, amado amigo, amiga que nos está visitando, cree que la Biblia es la palabra de Dios y cree que Cristo es el Hijo de Dios, usted necesita arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Yo les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Y de pie, por favor, para entonar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.